Hola muchachos, buenas noches y bienvenidos a su segunda clase de química en casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la química. Es un tema eh, in- sustancial para la cuestión del IFES, ¿cierto? Además del tema de la densidad, es uno de los temas más tocados en el IFES, ¿cierto? Y es las clases de la materia, ¿cierto? Los tipos de materia que existen en el mundo. ¿Listo? Vamos a guiarnos por esta cuadrita. Este cuadrito nos va a ayudar. Vamos a amplificarlo un poquito acá. Nos va a ayudar a comprender esa temática rápidamente. Entonces vemos que la materia en el mundo está conformada por dos tipos: sustancias puras y mezclas, ¿cierto? Entonces vamos a ver primero esta partecita de sustancias puras. ¿Cuáles son las sustancias puras? Pueden ser de dos tipos. Pueden ser o elementos químicos o pueden ser compuestos químicos, ¿cierto? Elementos químicos. ¿Por qué son sustancias puras? Porque son solamente átomos de un mismo elemento, ¿cierto? Por ejemplo, el oxígeno, el hierro, el cobre, el azufre, el cobalto, el hidrógeno, el helio. Todos esos elementos de la tabla periódica son sustancias puras, ¿cierto? Porque están conformados por un solo tipo de átomos, ¿cierto? Por esa razón se consideran sustancias puras. El otro tipo de sustancias puras son también los compuestos químicos. Por ejemplo, la sal. Si nosotros eh, miramos la sal de la cocina está conformada solamente por una sola conformación de átomos. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, el sodio y el cloro. Todos sabemos que esa es la fórmula de la sal, ¿cierto? Entonces la sal se considera que es una sustancia pura porque toda la sal está compuesta por esta única organización de elementos, ¿cierto? Cloruro de sodio está hecha solamente de este material, de un solo material. Como está hecha de un solo material, ¿cierto? Entonces es una sustancia pura. ¿Qué otras sustancias puras? Todas las que hay, por ejemplo, en el laboratorio de química son sustancias puras. Las que hemos trabajado en el laboratorio. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con una sustancia de color verde azul que se llama sulfato de cobre. Esa es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque en ese potecito solamente hay sulfato de cobre. No hay nada más, ¿cierto? No está mezclado con otra cosa. Entonces, por esa razón, se le considera una sustancia pura. Por ejemplo, el agua también es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque está hecho solamente de agua, ¿cierto? De compuestos de hidrógeno y oxígeno, de H2O. Solo hay H2O en toda su composición. Por eso le consideran sustancias puras. Ahora, el segundo tipo de sustancias que existen son las mezclas, ¿cierto? Cuando una sustancia no es sustancia pura, entonces tiene que estar en mezcla, ¿cierto? Y las mezclas pueden ser de dos tipos. Pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. ¿Listo? Vamos a explicar este concepto para que lo podamos entender más fácil. ¿Cómo así, profe? Homogéneas y heterogéneas. Vea, fácil. Una sustancia, voy a acomodar esto por acá. Una sustancia es una mezcla homogénea, tilde en la E, ¿cierto? Cuando los componentes se pueden ver, ¿cierto? Visibles, perdón, cuando no son visibles, perdón, aquí me enredé. No visibles, ¿cierto? Cuando sus componentes no son visibles, ¿cierto? Es una mezcla homogénea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en el texto guía, un ejemplo que colocan es el de las gaseosas, ¿cierto? Las gaseosas son una mezcla homogénea. ¿Por qué? Una gaseosa, vamos a colocarlo por aquí, gaseosa. La gaseosa es una mezcla de ¿qué? De un gas en un líquido. Antes de abrir la botella, usted no puede ver el gas, ¿cierto? ¿Cierto? Usted puede ver la masa líquida, o sea, usted no puede distinguir los componentes, no puede distinguir, definir dónde está el gas y dónde está el líquido, antes de abrir la botella, ¿no? Entonces, por esa razón, usted considera que es una mezcla homogénea, no visibles, ¿cierto?
Por ejemplo, otra importante, el aire, ¿cierto? El aire es una mezcla de ¿qué? De un gas en otro gas. ¿Cuáles gases, profe? Ah, pues el oxígeno, el nitrógeno, el vapor del agua y el dióxido de carbono. Es una mezcla de 4 sustancias, ¿cierto? Entonces, usted en el aire, puede ver el oxígeno del nitrógeno aparte. No, usted no lo puede diferenciar, ¿cierto? Por esa razón, es una mezcla homogénea. Entonces, mezcla heterogénea es al contrario, ¿cierto? En la mezcla heterogénea, usted sí puede ver los componentes, son visibles a simple vista, ¿cierto? Una cosita que me falta acá. El ejemplo por excelencia de las mezclas homogéneas son las soluciones. Todas las soluciones que conozcamos nosotros son mezclas homogéneas. ¿Listo? En mezcla heterogénea, los componentes son visibles. Usted puede distinguir los componentes de las mezclas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejemplos podemos colocar al respecto? Podemos tener, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, la leche es una. La leche, ¿cierto? Sí, pero profe, ¿cómo así? Yo en la leche puedo distinguir los componentes. Sí, usted puede distinguir las proteínas, que es un sólido blanco, de el agua, de un líquido, ¿cierto? ¿Qué líquido es? El agua, ¿cierto? La leche es una mezcla de un sólido blanco, de un sólido con un líquido, ¿cierto? Un sólido blanco que son unas proteínas que tiene la leche y un líquido que es el agua, ¿cierto? Entonces, como usted las puede distinguir a simple vista, entonces es una mezcla heterogénea. Los jugos es otro ejemplo, muy fácil, ¿cierto? Por ejemplo, un jugo de naranja, usted puede distinguir los sólidos de los líquidos, ¿cierto? ¿Cuál es el líquido? Pues el agua con el que hace la mamá del jugo. ¿Y cuál es el sólido? Pues la naranja, lo amarillo, lo naranjadito, los sólidos anaranjaditos, ¿cierto? Lo que le da el sabor al jugo, pues ese es una mezcla heterogénea. ¿Listo? Ejemplos de mezclas heterogéneas por excelencia son las suspensiones, todas las suspensiones que nosotros conozcamos y todos los coloides. Infortunadamente este tema no lo alcanzamos a ver el año pasado. Llegamos hasta soluciones, no alcanzamos a ver suspensiones ni coloides. Lamentable, pero les dejo el texto para que ustedes lo puedan leer y complementar. ¿Listo? Por ejemplo, la emulsión de Scott, que por ejemplo la gelatina, que la niebla, la sangre, la mayonesa, en fin, todas las salsas, todas esas son coloides y suspensiones, ¿cierto? Entonces, todas esas son mezclas heterogéneas porque usted puede ver los componentes, ¿cierto? Con la simple vista. Listo, muchachos, entonces, no es más. Es corto el tema, pero súper importante, ¿cierto? Y hay que dominarlo bien esos dos conceptos. Lo que es una sustancia pura, lo que es una mezcla, ¿cierto? Cuándo es un elemento, cuándo es un compuesto puro, ¿cierto? Cuándo es una mezcla homogénea y cuándo es una mezcla heterogénea. Ahí les dejo y juiciosos con los ejercicios.